Pues en el vídeo de hoy continuamos hablando de Walter Scott y en particular vamos a hablar del mundo que se describe en las novelas de Walter Scott. Para ello vamos a hacer un repaso de la historia británica desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, en particular hasta 1745, que es la fecha de la insurrección jacobita que se describe en la primera novela de Walter Scott, el Waverley. Es importante hacer este repaso para entender la naturaleza de los grupos que se oponen en las novelas de Walter Scott y para poder entender mejor lo que estuvimos discutiendo ayer sobre la estructura de la novela de Walter Scott y la interpretación de Lukács de la estructura de esta novela. Entonces, en Inglaterra, como sabrán todos ustedes, en el siglo XVI ocurrió la llamada Reforma Anglicana. Es decir, el rey de Inglaterra pasó a ser jefe de la Iglesia anglicana, rechazando la autoridad del Papa. Este es un fenómeno que ocurrió en otros sitios, por ejemplo en Suecia también. El rey Gustav Vasa, en Inglaterra fue Enrique VIII, en Suecia Gustav Vasa, por ejemplo, crea una iglesia sueca, una iglesia luterana sueca. Y está enmarcado dentro del proceso de fortalecimiento de los estados nacionales frente a lo que había sido en la Edad Media el imperio, la figura del emperador. Por eso los protestantes precisamente van a luchar contra el emperador, que era Carlos V, y después contra sus sucesores en la Guerra de los 30 años, etc. Entonces, la forma en la que tuvo lugar la instauración del anglicanismo en Inglaterra en realidad no tenía un contenido ni teológico ni litúrgico muy distinto del catolicismo, la nueva iglesia. La principal característica era que el jefe de esta iglesia ya no era el Papa de Roma, sino que era el propio rey de Inglaterra. No obstante, por ejemplo, en Escocia, en las tierras bajas escocesas, en Edimburgo y el sur de Escocia, tuvo mucho éxito el calvinismo, que en Escocia se denominaba presbiterianismo. Entonces la reina Isabel de Inglaterra llegó a un acuerdo, digamos, de no agresión entre los calvinistas escoceses y la corona. Y lo que permitió que en Edimburgo se estableciese con mucha fuerza la iglesia presbiteriana escocesa, calvinista, conocida como la Kirk. Kirk es iglesia en la lengua escocesa, en el Scotch, de las tierras bajas. Una palabra que se parece mucho, por ejemplo, a Shirka, ¿no? En sueco serían las lenguas escandinavas. Entonces, este era el status quo que quedó en Inglaterra. Por ejemplo, los calvinistas, que eran, bueno, como saben ustedes, son protestantes, una rama de las más radicales del protestantismo. Los calvinistas, también llamados puritanos, una rama del calvinismo todavía más extrema, pues eran perseguidos en la época de la reina Isabel, y de ahí que se fuesen a América, los famosos padres peregrinos, pues se fueron a América para evitar persecuciones y ejecutar su religión y su modelo de sociedad teocrático, pues porque es eso lo que defienden los puritanos, un modelo de sociedad teocrático en América. Sin embargo, en Escocia hubo un triunfo de los presbiterianos o puritanos, y el status quo hasta la época del rey Carlos I fue en Edimburgo. Los que mandaban era la Kirk, la iglesia escocesa, una iglesia presbiteriana muy radical. Se quemaba gente delante de la catedral de Edimburgo, pues se quemaba gente con frecuencia, ¿no? Para dar una idea de la naturaleza de esta iglesia. Entonces vamos, antes de entrar en los conflictos, describir los conflictos que se van a dar en Gran Bretaña durante todo el siglo XVII y luego el XVIII, vamos a describir un poco qué es el calvinismo en su versión más extrema, puritana,
El calvinismo que llega a Estados Unidos con los padres peregrinos, el calvinismo de la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Entonces, el calvinismo podemos decir que es una vuelta al Antiguo Testamento. Una vuelta al Antiguo Testamento, a la época de los patriarcas. Mientras que el catolicismo medieval había sido una especie de consenso entre el cristianismo, el fondo pagano que todavía quedaba en Europa, y la filosofía griega, toda la teología escolástica medieval, pues es de raigambre helénica, filosófica helénica. El calvinismo es o el puritanismo más concretamente, es una vuelta al Antiguo Testamento y un rechazo de todo lo que pudiese haber de restos de paganismo y de restos de filosofía griega en el cristianismo. Por ejemplo, Lutero, sin ser calvinista, evidentemente Lutero no era luterano, pues tiene una frase en la que dice que en rechazando la teología escolástica, por ejemplo, dice que la única teología es práctica, y esta práctica es Cristo, dice. Y luego la teología especulativa, que se vaya al infierno con el demonio, o tiene que estar en el infierno con el demonio. En alemán lo decía Gehört in die Hölle zum Teufel. Ese es un ejemplo del rechazo de lo que era el fondo griego que quedaba dentro de la Iglesia católica medieval. Entonces los puritanos, por un lado, van a rechazar las instituciones, van a rechazar primero la mediación entre Dios y los hombres, van a rechazar la estructura jerárquica de la Iglesia, tanto de la Iglesia católica como de la propia Iglesia anglicana, como vamos a ver. Entonces por eso se llama Iglesia presbiteriana, porque no tiene obispos. Los anglicanos serían episcopalianos porque tienen obispos, y los puritanos son presbiterianos porque lo que tienen son presbíteros. Es decir, es una tendencia a romper los cuerpos intermedios de mediación, lo cual al pasar del plano religioso al plano político se va a manifestar luego en la tendencia que vamos a ver en el liberalismo a eliminar cuerpos intermedios, instituciones intermedias entre el Estado y el individuo. Entonces en la iglesia presbiteriana cada padre de familia pues puede levantarse, leer la Biblia, comentarla, etc., sin tener por encima la autoridad de un clero bien estructurado. Lo que se ve en las películas americanas, donde salen todas estas sectas protestantes, todas inspiradas por el puritanismo. Bueno, en segundo lugar, es una vuelta al literalismo bíblico. Es una vuelta al literalismo bíblico, mientras que en toda la Edad Media europea seguía rigiendo el derecho romano como principal fuente del derecho. Pues esta gente quiere instaurar una teocracia y seguir la Biblia al pie de la letra. Entonces son una especie de fundamentalistas, diríamos hoy. Aunque es un término anacrónico para la época, porque precisamente ese término lo acuñan las iglesias protestantes en Estados Unidos, pero más adelante en el tiempo, no en aquella época. Eso por otro lado. Luego los calvinistas creen en la predestinación y ven el éxito económico como signo de esa predestinación. Entonces esto es lo que Max Weber va a analizar después en su obra La ética protestante y el capitalismo, y el desarrollo del capitalismo, y va a ver cómo esta valorización del éxito económico frente a otras cosas que se valoraban antes en la Edad Media, pues como la erudición que podía tener un teólogo, por ejemplo, o el valor guerrero de un caballero, de un noble, pues van a quedar en segundo plano, ¿no? La marca de haber sido seleccionado por Dios para la salvación y de estar predestinado para ella va a ser el éxito económico. Luego se acentúa mucho en el puritanismo la condenación moral del enemigo, ¿no? Eso es algo que ya está en germen en todo el cristianismo y en todo el judaísmo, ya desde el judaísmo, ¿no? La condena moral del enemigo. Pero se va a acentuar con el puritanismo, y esto va a hacer que actitudes como, por ejemplo,
actitudes hacia el enemigo como las que podemos ver en los romanos, ¿no? Los romanos, pues, habían tenido como enemigo principal en su historia, el que más cerca estuvo de acabar con Roma fue Aníbal. Sin embargo, en todas las ciudades romanas había estatuas de Aníbal. Había estatuas honrando a Aníbal por su valor militar, su talento, etc. Entonces, para el romano antiguo el enemigo es alguien al que hay que vencer, y a veces hay que combatir sin piedad, pero por la propia gloria de Roma y por el propio bien de Roma, no porque lo considere al enemigo como algo demoníaco. El enemigo es alguien que defiende unos intereses opuestos a los suyos, pero defiende unos intereses que desde el punto de vista del enemigo son legítimos. Para los puritanos esto ya no va a ser así. Para los puritanos el enemigo es un pecador, es satánico, entonces va a tener que ser exterminado hasta el final. Y esta justificación moral de la guerra, etcétera, es lo que vamos a ver luego en la política norteamericana. Los Estados Unidos es un estado puritano, bueno, un estado fundado por los puritanos y, por ejemplo, de todas las guerras, de la Primera Guerra Mundial hasta la agresión a Libia o la guerra propagandística contra Siria actual, pues vemos esa marca de demonización del enemigo, que es el enemigo de los derechos humanos, es una bestia que hay que eliminar. Ahora, bueno, ahora antes sería en nombre de Dios, etcétera. Ahora pues por la democracia y los derechos humanos, pero ese fondo puritano sigue viéndose ahí, en los Estados Unidos actuales. Entonces esto para decir un poco quiénes eran los puritanos, quiénes eran los puritanos escoceses y los puritanos en el resto de Inglaterra. Donde más fuerza tenían, como he dicho, pues en Edimburgo, en el sur de Escocia. Entonces, en 1631 va a llegar el rey Carlos I y se le va a ocurrir imponer una reforma del anglicanismo en el sentido de crear, de hacerlo más parecido al catolicismo, de imponer unas reglas litúrgicas, estructurar muy bien la jurisdicción de los obispos, etc. Y él va a querer aplicar esto en Escocia también. Ante esto, los puritanos escoceses se van a rebelar, se van a alzar en armas contra él en los que ha pasado la historia como las guerras de los obispos. Él quería mandar un obispo a Edimburgo, los puritanos se oponían, se alzan en armas, forman la famosa Covenant, la convención, ¿no? Y resulta que van a repeler las tropas británicas, incluso van a conquistar parte del norte de Inglaterra. Entonces a esto el rey convoca al parlamento para pedir más dinero para levantar más soldados en armas. El parlamento se niega, con una gran presencia puritana también el parlamento, y entonces empieza una guerra entre el rey y el parlamento, en la que los puritanos escoceses, junto con las tropas los partidarios del parlamento y los puritanos ingleses, van a acabar venciendo al rey, que va a ser ejecutado finalmente. Tras la ejecución del rey va a haber una dictadura dirigida por Oliver Cromwell, que es un puritano de los más duros. Es un extremista puritano que, entre otras cosas, va a dar lugar al problema del norte de Irlanda, del Ulster, que todavía sigue coleando hoy. Eso que va a aplicar unas políticas de represión brutales contra la población católica irlandesa, y va a llenar el Ulster de puritanos escoceses, de los cuales descienden hoy los protestantes que hay en el Ulster. Aparte, como hemos visto, como el puritanismo es una vuelta al judaísmo, pues va a tener una política muy pro-judía, va a invitar a que vengan judíos a instalarse en Inglaterra, judíos de Holanda. Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en el siglo XIII. Entonces van a volver en la época de Cromwell y van a dar lugar a lo que va a ser el embrión de la City londinense, de los grandes bancos londinenses, y el proceso que va a transformar a Londres en uno de los principales centros financieros del mundo, como es hoy.
Después, tras la muerte de Cromwell, bueno, al parecer esta figura de dictador, hombre fuerte, al desaparecer, va a haber un caos político que al final va a resultar en un pacto entre el hijo de Carlos I, Carlos II, que va a volver al trono a cambio de acordar, en particular con los puritanos escoceses, pues total libertad de culto, ¿no? Total libertad de culto y la vuelta al status quo que había permitido la reina Isabel. Después las cosas se van a complicar porque el rey siguiente, Jacobo I, James, no contento con establecer una liturgia más próxima al catolicismo, se va a convertir al catolicismo directamente y va a ser derrocado en 1688 en la llamada Revolución Gloriosa, en la que los protestantes, en este caso los anglicanos unidos a los puritanos, van a invitar a un rey protestante de la casa de Hanover. Entonces este es el fin de la dinastía de los Estuardo, que era la dinastía anterior, y el principio de la dinastía de los Hanover. El rey Jacobo primero va a huir a Irlanda, donde, como son católicos, le van a apoyar, va a ser derrotado allí en la batalla del Boyne, y al final va a exiliarse en Roma. Y entonces se abre un periodo en el que los Estuardos están exiliados en Roma, gobiernan los Hanover, gobiernan los protestantes, y empiezan a tener lugar una serie de reformas institucionales que van a preludiar, bueno, que van a poner en marcha lo que en Francia se hizo con la Revolución Francesa, es decir, la transición del feudalismo al capitalismo. En 1745, ¿qué es lo que ocurrió? Que el sucesor de la casa de los Estuardo, que tenía entonces unos poco más de 20 años, el famoso príncipe Charlie, sale de Roma de incógnito y desembarca en las tierras altas escocesas, donde va a recibir el apoyo de los clanes de las tierras altas, no de todos, pero de gran parte de los clanes de las tierras altas escocesas.